Buenas tardes, chicos, de nuevo con vosotros para hacer unos ejercicios sobre sucesiones. En concreto, vamos a trabajar con progresiones geométricas y luego intentaremos hacer un ejercicio sobre interpolación. Bien, vamos a empezar con el primero, donde me habla de una progresión 931, que es una progresión geométrica. Y bueno, vamos a comprobar que es una progresión geométrica, ya que al dividir el segundo término entre el primero, se obtiene simplificando un tercio. Al dividir el tercer término entre el segundo, me da un tercio, por lo tanto, si os dais cuenta, la razón es un tercio. Entonces, el primer término vale 9 y la razón vale un tercio. Bien, lo que me pide en el ejercicio es la suma de los 10 primeros términos y la suma de los infinitos términos de esa progresión. La podremos calcular supuesto que, bueno, ya sabéis que la suma de los infinitos términos es igual a sub 1 partido de 1 menos r, y solamente se puede calcular en el caso en el que la razón esté entre menos 1 y 1, y es el caso que se nos presenta. La razón está entre menos 1 y 1. Luego la suma de los 10 primeros términos, pues en este caso la suma de los n términos de una progresión geométrica es a sub n por la razón menos a sub 1 dividido entre la razón menos 1. Bien, pues una vez que tengo claro qué tipo de progresión es, vamos a empezar a calcular, por ejemplo, la suma de los infinitos términos. Bien, la suma de los infinitos términos será igual a sub 1, que lo conozco, me lo da el ejercicio, dividido entre 1 menos la razón, que es un tercio. Es decir, 9 dividido entre 1 menos un tercio, que es 2 tercios, y esto me da 27 medios. Esa es la suma de los infinitos términos. Y luego, pues bueno, vamos a calcular la suma de los 10 primeros términos. La suma de los 10 primeros términos, según esto, es igual a, según el término, la suma del término de un número finito de términos es igual a sub 10 multiplicado por la razón menos a sub 1 dividido entre la razón menos 1. En este caso, a sub 10 lo desconocemos, habrá que calcularlo utilizando el término general, que es igual a sub 1 por la razón elevado a 10 menos 1, es decir, la razón elevado a 9, y a sub 1 conocido, que es 9, y la razón, que es un tercio, elevado a 9. Es decir, tengo 9, voy a aprovechar que es una potencia de base 3, puesto que aquí tengo 1 elevado a 9, que es 1, y 3 elevado a 9. Y al multiplicar tendré 3 elevado a 2 dividido entre 3 elevado a 9, es decir, simplificando 1 dividido entre 3 elevado a 7. Ese es el valor de a sub 10, el término que ocupa la posición 10. Y entonces, sustituyendo en la suma de los 10 primeros términos, tendré 1 dividido entre 3 elevado a 7 por la razón, que es 1 dividido entre 3, 1 partido por 3, menos el primer término, que es 9. Dividido entre la razón, que es un tercio menos 1. Bien, echamos cuentas y tendremos aquí 1 dividido entre 3 elevado a 8 menos 9 dividido entre un tercio menos 1, que es menos 2 tercios. Bien, 9 es 3 elevado a 2, con lo cual, calculando el denominador, que es 1 partido de 3 elevado a 8, 3 elevado a 8 es 6.561, 6.561, que es el denominador común, multiplicando por 9, ajustando tendré 59.049 dividido todo eso de menos 2 entre menos 2 tercios. Bueno, aquí tengo menos 59.048 dividido entre 6.561 y todo eso dividido entre menos 2 dividido entre 3. Continuamos por aquí y menos menos más, por lo tanto va a ser positiva esa suma, como es evidente. 59.048 multiplicado por 3 es 177.144, y 6.561 multiplicado por 2 es 13.122.
Lo podríamos dejar así y ya tendríamos la suma de los 10 primeros términos de esta progresión geométrica. Pero daros cuenta de un detalle, lo voy a poner con otro color para que veáis que la suma de los 10 primeros términos, solamente los 10 primeros términos, si hacéis esa división, es 13,499 con puntos suspensivos, infinitas cifras. Y sin embargo la suma de los infinitos términos, que incluye por supuesto a los 10 primeros, es exactamente 13,5. Es decir, que del término 11 hasta el infinito hay aproximadamente, suman entre todos, no va a llegar a la 10 milésima. Una situación muy curiosa. Bueno, espero que os haya servido y este ejercicio, y vamos a hacer el siguiente. En el siguiente, pues bueno, lo que os he comentado al principio me habla sobre interpolación y me dice que escriba los tres medios aritméticos entre 3 y 23. Vamos a ver cómo se hace el ejercicio. En el apartado A, el primer término es 3 y se trata de incluir entre el 3 y el 23 tres medios aritméticos, es decir, tres números que hagan que esa progresión que tenéis aquí, donde 3 sería el primer término, este sería el segundo, el tercero y el cuarto, y este sería el quinto, esta progresión sea una progresión aritmética, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, conocemos a sub 1 que vale 3 y a sub 5 que vale 23, utilizando el término general, a sub 5 que es 23 y a sub 5 sabemos que es a sub 1 más 5 menos 1 que es 4 por la diferencia, pues igualando en este caso tendremos 23 es igual a sub 1, que lo conocemos, que es 3, más 4 por la diferencia. Daros cuenta que aquí la duda es la diferencia, no tenéis más que despejar, 23 menos 3, 20, igual a 4D, y despejando D tenéis que D vale 20 entre 4, que es 5. Ya tenemos la diferencia que estamos buscando, con lo cual ya tenéis la solución del problema. La diferencia es 5, esto sería 8, esto sería 13 y esto sería 18. De la misma forma, en el caso del apartado B, pues se trata de interpolar tres medios geométricos entre 3 y 48. Es decir, meter tres términos entre esos dos de tal forma que la progresión que se tenga sea geométrica. En este caso no lo he puesto, pero es aritmética y en este caso geométrica. Bien, pues habrá que calcular la razón, pues vamos a utilizar la fórmula del término general. Esto es a sub 1, esto es a sub 5 y pretendo calcular el a sub 2, el a sub 3 y el a sub 4. Bien, utilizando el término general de la progresión geométrica tengo que a sub 5 es 48, pero a sub 5 por la fórmula del término general es a sub 1 por la razón elevado a 4. Bien, pues 48 es igual a sub 1 por la razón elevado a 4. 48 es igual a sub 1, que me lo dan, que es 3 por la razón elevado a 4. Es decir, 48 entre 3 es 16, que es igual a la razón elevado a 4. Y ya sabéis que estáis en condiciones de calcular cuánto vale la razón. Tan solo tenéis que calcular la raíz cuarta de 16. Como 16 es 2 a la cuarta, pues vais a tener que la razón es más menos 2. Entonces tenéis dos opciones, que la razón sea 2 y la razón sea menos 2. Por lo tanto voy a tener dos opciones en este caso. Daros cuenta, la vamos a sacar esas dos alternativas. Si la razón, lo voy a poner en otro color, en verde, si la razón vale 2, pues tendréis 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 12 por 2, 24 y 24 por 2, 48. Y en el caso en el que la razón valga menos 2, que es la otra opción, tendré 3 por menos 2, menos 6, voy a poner también en rojo, se ve mejor, menos 6 por menos 2, 12, 12 por menos 2, menos 24, y menos 24 por menos 2 me da 48, con lo cual en este caso tenemos dos soluciones. Bien, espero que estos dos ejercicios os hayan servido y nos vemos en la próxima. Hasta otra.